¿Os parece? Yo hablo 10 minutos, máximo 20, y luego ya abrimos preguntas, diálogo, todo este tipo de cosas sobre el tema de hoy, que es el error fundamental de la meditación. Y, y yo creo que no os tenéis que tener muy claro que yo no tengo la verdad, por lo tanto simplemente voy a compartir lo que estoy viviendo y desde aquí, si queréis, investigamos juntos. Pero desde mi perspectiva, hay dos errores fundamentales en la meditación. Seguramente que si pensáramos, pues podríamos encontrar más, ¿no? Pero cuando decidí hacer este tema y me puse a estructurarlo, creí que habían dos errores muy grandes, dos errores que impedían muchísimo el avance. Un primer error era que usamos la meditación para lo que no es. Y entonces, pues claro, es como matar moscas a cañonazos. Pues alguna matarás, pero en fin, que es un desastre, ¿no? Y, y el segundo error, aparte de usar la meditación para lo que no es, sería meditar cuando no es el momento. Eso para mí son los dos errores fundamentales que explican por qué hay mucha gente que lleva mucho tiempo meditando y avanza tan poco. Como mínimo, tengo en la mente algunas personas que conozco, algunas de ellas meditan desde hace 15 años, quizá más, y sin embargo continúan teniendo problemas muy gordos en la vida cotidiana que dices, pero ¿cómo no te das cuenta? Y problemas tan gordos y tan sencillos, tan gordos y tan sencillos, lo cito como para poner un ejemplo, porque luego nos servirá para la explicación. Como mm, tener muy claro o creer que se tiene muy claro que tenemos que imponer a nuestros hijos nuestra voluntad cuando nuestro hijo ya tiene 30 años. Y claro, eso solo hace que provocar líos y problemas. Y conozco este caso, de una persona que lleva eso, pues más de 15 años meditando y el problema que tenía con su hijo, pues lo sigue teniendo, porque hasta que no se dé cuenta que un hijo a los 30 años pues ya es adulto y que por más que quieras que tu hijo cambie, calladito estás más guapo, porque tu hijo tiene derecho a tener su propia vida, pues ahí los problemas entran en bucle, ¿no? Vuelvo a donde estaba. Para mí los problemas fundamentales, y vais a ver que voy a vincular este ejemplo con con las dos dificultades principales. Porque yo estaba diciendo que los dos errores fundamentales de la meditación es usar la meditación para lo que no es y ponerse a meditar cuando es demasiado pronto, cuando aún no es el momento. Y este ejemplo que he puesto nos ilustra l- lo de empezar la meditación antes de tiempo, porque los dos errores están vinculados. Desde mi perspectiva, la meditación es una herramienta para descubrir quién soy. Pero cuando yo tengo problemas de relación, cuando yo tengo problemas básicos, psicológicos, relacionales, sencillos, que me complican la vida, hombre, yo debería empezar por resolver estos problemas básicos y sencillos. Esta es como querer ir a la universidad sin haber hecho secundaria. Por eso digo que uno de los errores fundamentales de la meditación es empezarla antes de tiempo. Y desde mi perspectiva, desde mi experiencia, o yo he hecho un poquito de limpio en mi psique, o si no, lo que me voy a encontrar cuando medite van a ser todos mis líos. ¿Qué estoy diciendo? Que lo que yo debería hacer es usar la meditación cuando ya he hecho un cierto trabajo psicológico previo y no tengo demasiados líos. Dentro de un momento abro palabras, ¿vale? Hablo 15 minutos y luego abro palabras. Mm, Cuando yo hago meditación, voy hacia adentro, voy observando la mente que me constituye, observo mi interior. Y cuando yo observo mi interior,
estoy observando mi mente. En mi mente hay básicamente, por decirlo así, tres grandes piezas. Hay una pieza que es la pieza del consciente, todo aquello que yo me doy cuenta, todo aquello de lo que yo me doy cuenta, ¿eh? Y cuando en lo que yo me doy cuenta hay errores muy grandes, creencias, como esta que yo estaba comentando hace un momento, creer, por ejemplo, que mi hijo, aunque tenga 30 años, tengo que seguir mandándolo, pues por mucho que medite, como en la parte del consciente hay errores gordos, mi vida va a ser un desastre. Yo voy a meditar para tener más calma, yo voy a meditar para tener más paz interior, para tener más felicidad, pero los errores que tengo en el consciente, en tanto que no los aborde, me van a impedir sacar fruto o sacar mucho fruto de la meditación. Pero decía que en nuestra mente hay tres bloques. Un bloque es la parte del consciente, hay otro bloque que es la parte del inconsciente. El inconsciente está compuesto por todas aquellas cosas que yo no quiero admitir, todas aquellas cosas que yo no quiero ver, todas aquellas cosas en las que yo he decidido no abordar porque si las viese, si las aceptase, tendría que hacer algo y no quiero, me darían una imagen negativa de mí, etcétera, 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 cosas que yo no quiero aceptar. Y esta parte del inconsciente, hasta que yo no la limpie, me va a impedir conectar con la esencia que soy. Hasta que yo no limpie todo lo que tengo en mi inconsciente, me va a hacer de barrera para conectar con la tercera parte de la mente. La tercera parte de la mente es el origen de todo pensamiento, es la conciencia pura, es la supraconciencia, eh, ya el supraconsciente. Nosotros, los seres humanos, utilizamos nuestra inteligencia, pero nuestra inteligencia nos ha sido regalada. Mi inteligencia me ha sido dada. Mi inteligencia en realidad es una parte, es una célula de una inteligencia mayor. En el mundo, perdón. Si digo en el mundo, pensaremos en el planeta Tierra y esto no es adecuado. En la realidad, en todo lo que existe, en el universo y los multiuniversos, hay una única inteligencia que lo rige todo. Hay una única inteligencia que rige la forma como crecen mis uñas, pero que también rige cómo giran los planetas, cómo se genera la vida, lo rige todo. Y esa única inteligencia es lo único que existe. Y yo soy una delegación de esa inteligencia. Tú eres una delegación de esa inteligencia. La inteligencia que tú haces servir, el amor que tú movilizas, la energía que tú movilizas, es en realidad una delegación de la inteligencia, el amor y la energía universal. Bien. Mientras yo en el consciente tengo líos y mientras en el inconsciente tengo caca, pues ese me va a hacer barrera para que yo conecte con la esencia, para que yo conecte con la totalidad. Por lo tanto, yo no debería hacer meditación o como mínimo no debería meditar de forma única, de forma exclusiva, como la técnica fundamental, hasta que haya hecho bastante limpio en mi consciente y mi inconsciente. Porque una vez que yo ya he hecho limpieza de mi parte psicológica, de forma muy natural surge un hambre. ¿Y qué ocurre cuando tenemos hambre? Pues que queremos comer. Pues lo llevamos al punto de la meditación. Cuando yo he hecho limpieza en mi inconsciente y he puesto orden en mi consciente, surgen unas ganas muy profundas de vivir la verdad. Surgen unas ganas muy profundas de descubrir la vida. Surgen unas ganas muy grandes de descubrir, permitidme que utilice una palabra que en Occidente está muy mal vista en este momento, surgen unas ganas muy grandes de descubrir a Dios. Y no estoy hablando de Dios como un señor que tiene barba, que está encima de una nube, que está mirando, sino a lo que es el origen de todo, a lo que es la fuerza, a lo que me constituye.
Por lo tanto, cierro el primer gran error, que es utilizar, hacer meditación como herramienta fundamental cuando todavía no he hecho un trabajo psicológico previo. ¿Que puedo combinar la meditación con el trabajo psicológico? Sí, pero cuando haya hecho limpieza en mi psique, tanto en mi consciente como en mi inconsciente, la meditación va a ser un elemento muy útil para conectar con la esencia que soy. Atención, la meditación no es el único camino para llegar a mi esencia. En este momento la meditación tiene muy buena fama, de tal manera que vas a un bazar chino y puedes encontrar cientos de Budas distintos. Buda para el jardín, Buda para la ducha, jabón en forma de Buda. ¿Me explico? Porque tienen, pero yo quiero decir que la meditación es uno de los caminos que me lleva a mi esencia cuando tengo la psique equilibrada. Uno, pero hay más. El silencio, la oración, el camino del amor, el camino del estudio de qué es la realidad en profundidad. El camino de la acción, por ejemplo, la acción desinteresada, hay toda una línea de trabajo que tiene miles de años que se llama Karma Yoga, en el que las personas actuamos sin aferrarnos a los resultados. Actuamos por el mero hecho de mejorar el mundo, de enriquecer el mundo, y eso nos lleva a descubrir la esencia que somos. Pero tanto la meditación como la oración, como el camino del amor, como el camino intelectual, como el camino del karma yoga, que es esto que hablaba de actuar dejando de lado los resultados, todos estos caminos nos llevan a la esencia, pero todos ellos se recorren con velocidad cuando el consciente y el inconsciente están bastante limpios. Mientras esto no se produce, es mucho más difícil, es mucho más difícil llegar a nuestra esencia. He comentado que en estos encuentros, que será una vez al mes sobre un tema, yo quiero comentar, quiero hablar durante 15, 20 minutos y luego hacer diálogo. Hoy quería hablar durante 15, 20 minutos de los dos errores fundamentales y he comentado uno. He comentado empezar a meditar antes de haber puesto orden en mi consciente y en mi inconsciente, porque entonces avanzaré muy lentamente. Y este está muy íntimamente relacionado, este error, con otro error. Quizá es una forma de decir lo mismo desde el triángulo, que a veces usamos la meditación para lo que no es. Mirad, del mismo modo que nosotros podemos, partiendo de Barcelona o de Cádiz o de Málaga o de Madrid o del lugar donde tú vivas en este momento, de Santiago de Compostela, da igual, saliendo del lugar donde tú vives, podrías ir hasta París en tractor, ¿verdad que sí? Y llegarías, ¿eh? Chucu, 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 a 20 kilómetros hora, pues unos cuantos días finalmente llegarías. Con la meditación también puedes llegar a tener calma, también puedes llegar a tener más paz interior, también puedes llegar a tener, a ser una persona más, con la mente más lúcida y a ser más productiva en el trabajo, por ejemplo. Sí, sí, todo eso se puede producir con la meditación, pero es como ir a París en un tractor. Es decir, estás usando la meditación para lo que no es. Porque el objetivo, el propósito de la meditación, como el propósito del silencio, como el propósito de la oración, como el propósito del karma yoga, como el propósito del amor, no es vivir con calma, vivir con paz interior, vivir con más claridad mental, tener un mayor rendimiento en el trabajo, aunque en el trabajo a veces se organizan, yo que sé, cursos de mindfulness, que es un tipo de meditación, pues para que la gente rinda más. No, eso es tomar un tractor para ir a París. La meditación no sirve para eso. A ver, que sí, que puedes tener más paz, pero no es su objetivo. En realidad, el objetivo, el propósito de la meditación es descubrir quién soy. Es descubrir que lo que me constituye es una fuerza vital que lo
que da existencia a todo lo que existe y que en realidad es lo único que existe. Entre, entre la vida y yo no hay distancia ninguna, porque hay una única vida y la vivimos entre todos. Esto, esto que estoy contando, esto es el propósito de la meditación. Lo que ocurre, lo que ocurre es que cuando tú descubres este fondo en ti, cuando tú descubres esta esencia en ti, lo que ocurre es que en tu vida hay calma, en tu vida hay más paz interior, en tu vida hay más claridad y por lo tanto también laboralmente pues puedes rendir más, claro, por supuesto. Del mismo modo que también tienes mejores relaciones, del mismo modo que también sientes que tu vida tiene más sentido. Pero yo quiero remarcar que esto es una consecuencia de descubrir lo que soy, no es el objetivo. La paz interior, la felicidad, la calma, es una consecuencia inevitable de descubrir lo que soy. Y cuando digo descubrir lo que soy, digo la divinidad en mí. Y permitidme que diga la divinidad en mí porque es la palabra que en Occidente más se acerca. Si fuéramos budistas diríamos darme cuenta que la conciencia que yo soy es la conciencia de todo lo que existe. Si fuéramos hinduistas, seguramente lo explicamos de otra manera, diríamos que hay una única verdad que lo constituye todo, que es el origen de todo y por lo tanto que es mi propio origen. Si fuéramos, o si lo explicáramos con palabras judías, diríamos que la meditación, el silencio, la contemplación, pero también el camino del amor, el karma yoga también, todos estos caminos, lo que nos llevan a descubrir es que, desde el punto de vista judío, por decirlo así, que yo soy a imagen y semejanza de Dios, que yo soy hijo de Dios, es decir, que solo tengo que tener que crecer en conciencia para darme cuenta que el Padre y yo somos uno, como se cita por ahí. Bueno, para un momentito y estoy a punto de terminar. Dos grandes errores de la meditación. Usarlo para lo que no es, como un tractor para ir a París, y utilizarlo antes de que sea el momento. Es decir, antes de que yo haya hecho limpieza en mi interior y limpieza en lo psicológico. Porque ¿qué ocurre cuando yo hago limpieza en lo psicológico y empiezo a utilizar la meditación o el silencio o el amor o el karma yoga para descubrir lo que soy? Pues que ahí voy a velocidad TGV, a velocidad AVE. Me tocó, pues como ¡chum! Hacia París, rapidito. Y llegados a este momento, pues yo ya me callo, si os parece bien, y os invito a vosotros a compartir y a dialogar. Es posible que corte aquí la grabación y lo que cuelgue en mi página web, en el apartado cursos, cuando clicas en charlas, sea solo el trocito hasta aquí. No lo sé, igual también colgaré las preguntas que hacéis. Depende de cómo lo vea y depende si. Porque a veces hay gente que dice, ay, no me cuelgues. Pues ya lo cortaría aquí y ya está. ¿Vale? Pues muy bien, no sé si queréis hacer comentarios, queréis preguntas, compartir vuestra experiencia, lo que se os despierta ante estas dos sugerencias que hago. Que fijaos que estoy diciendo que la meditación es súper valiosa, ¿eh? Lo digo porque hay gente que me escucha y dice, hombre, no te cargues la meditación, no me la estoy cargando. Tampoco me cargo la oración, ¿eh? Tampoco me cargo el silencio. Lo que digo es, no vayas a la universidad sin haber hecho secundaria. Pon orden en lo psicológico y luego el silencio, la meditación, el karma yoga, el estudio, el amor, serán autopistas. Muy bien, no sé si queréis comentar cosas, lo que queráis, ¿eh? Hola Daniel. Buenos días, Miguel, qué alegría verte. Bueno, pues sí, me alegro. Pues bueno, mi pregunta es que claro, cómo, o sea, hay cosas que son difíciles de ver,
Entonces, si nos podías dar alguna indicación, o sea, quiero decir, porque la persona que tiene algo en el inconsciente, lo normal es que no lo vea, o en el consciente, que está muy convencida de que las cosas hay que hacerlas de una determinada manera, pues claro, ella pensará que sí que está preparada para meditar. Claro, Eso es un poco. Sí, tienes razón, Miguel. pues nos das. Gracias. Una pregunta muy buena. A mí se me ocurren dos cosas, que seguro que hay muchísimas más, ¿eh? Se me ocurre también una tercera, ya decimos la tercera. Empezamos por esta tercera. Yo creo que es interesante que nos apuntemos a un grupo de crecimiento personal o que estemos con un terapeuta que nos acompañe, ¿de acuerdo? Y ahí nosotros vamos viendo, porque estamos acompañados en este proceso. Y porque estamos acompañados en un proceso de autoobservación, que es lo que nos va a llevar a ver qué cosas están ahí ocultas. Y ahora las otras dos cosas que voy a decir, pero que tienen relación con la autoobservación, porque cuando haga autoobservación, a ser posible acompañado, para que la autoobservación vaya en la dirección correcta, para que no me autoengañe, este tipo de cosas, van a aparecer espacios de dolor. Cualquier espacio de dolor indica que yo no estoy viendo la realidad con suficiente claridad. Y ahí hay algo que o es un error y está en mi consciente, o hay algo que no quiero ver y está en mi inconsciente. Y entonces lo que yo me diga a mí mismo, qué hay detrás de este dolor, qué hay detrás de este sufrimiento, qué hay detrás de esto que se está repitiendo todo el rato. Si yo lo miro con honestidad, eh, lo habitual es que lo que esté en el inconsciente empieza a emerger. Porque cuando yo le digo a mi inconsciente, deja de engañarme, quiero empezar a ver, y empiezo a mirar las cosas que me producen dolor, pues empiezo a escuchar. Ponía al principio el ejemplo de una persona, es real, esto es real, que hace muchos años que medita, pero que continúa teniendo muchas dificultades con su hijo. Ella tiene 60 años y su hijo tiene 30. Y lo sigue tratando como si tuviera 6. El día que esta persona se decida a mirar, pues verá que los malos modos de su hijo, las broncas, mamá, déjame en paz, mamá, no me digas cómo tengo que educar a mi hijo, el padre soy yo, pues de repente esta señora se dará cuenta, o este señor, vamos a dejarlo aquí, se dará cuenta, pues que hay cosas que no quiere ver y hay errores en su mente. Por lo tanto, el dolor es muy útil. Y la segunda cosa, que tiene mucho que ver con la autoobservación, es preguntar. Si este hombre preguntase a su hijo, ¿tú crees que hay algo que yo no me doy cuenta? Diría, pues mira, ya que me lo pones a tiro, te voy a decir. Lo digo porque a veces no se nos ocurre, ¿eh? el preguntar. ¿Tú ves que hay algo en el que yo siempre me encallo? Dice, sí, tal cosa y tal otra y tal otra. Dice, no, pero vamos a ver. Y este vamos a ver, lo vamos a dejar caer. Vamos a decir muchas gracias. Lo voy a meditar, lo voy a pensar. Yo creo que eso es muy útil. Hola, Buenos días. hola. Hola, Quería Antonio. comentar, hola, ¿qué tal? Hola, Daniel. Quería comentar, bueno, primero que todo, muchas gracias por este espacio. Sí, encantados. Y quería comentar un par de cosas. A mí hay una pregunta que me llama mucho la atención, que es ¿quién hace y qué cosa hace? Es decir, ¿quién se está sentando a meditar? Y yo creo que esa es una pregunta importante, porque a veces, en lo que tú dices, en esta capacidad de observarnos, pues tiene que haber alguien que observa, ¿no? Y un observado. Entonces, ¿quién hace qué cosa? Wow. Y bueno, ahí lo dejo. Y la segunda cosa que me llama la atención, que me he conectado un momentito en la sesión de catalán
y ha habido una persona que aportaba que hacía meditación a través de la fe, y tú ahora mencionabas la palabra Dios y la... Bueno, intenté profundizar un poco a mi manera con el tema del budismo, y me sorprendió mucho ver que Buda no afirma la existencia de un Dios creador. Eso me sorprendió mucho. Tampoco no afirma la inmortalidad del alma, y tampoco no afirma que hay después de la muerte. Y básicamente dice que en la vida, bueno, esas 4 verdades, ¿no? Que en la vida hay sufrimiento, dukkha, que tiene un origen, que es el apego y la ignorancia, pero visto desde otra perspectiva, que me llamó mucho la atención, y que se puede aliviar, ¿no? Y una de las formas de aliviar sería esa presencia, ese conocerse, y entre estas herramientas la meditación, ¿no? Entonces, mi experiencia al sentarme a meditar me pregunto quién está meditando, ¿no? Porque es curioso hacerse esa pregunta, y para qué también, ¿no? Es como a mí en qué me está ayudando esta acción que estoy llevando a cabo. Y nada, pues quería compartir esto. Gracias. Qué bonito. Antonio, lo que nos estás comentando. Voy a silenciar a Alejandra, que se le ha abierto el micro, y prefiero que primero comentemos a Antonio, si os parece bien. Es muy lindo lo que... ¿Quién medita? ¿Qué es meditar? Porque precisamente el proceso de meditar es descubrir la esencia que soy, y muy posiblemente lo que me voy a dar cuenta es lo que yo soy, es la vida misma, no hay diferencia. Santa Teresa decía algo muy lindo, decía: cuanto más me conozco, más conozco a Dios. Y el maestro Edgar decía algo muy parecido, decía: la esencia del ser humano y la esencia de Dios es la misma esencia. Por lo tanto, quien medita no es Antonio el que medita, pero el que se sienta así al principio es Antonio. Y, y, con, y ahí hay todo un proceso muy lindo, pero fíjate que para meditar ahí, vale, vamos a hacerlo de la forma, con una metáfora. Para poder comerte un bocata tienes que tener hambre. Entonces hay un cierto momento en nuestra vida que tenemos hambre de verdad. Porque antes del hambre de verdad tenemos hambre de calma. Yo no quiero problemas en mi vida. Hambre de calma, ¿se entiende? Entonces, por eso digo que al principio hay que hacer, si se puede, un trabajo psicológico. Y luego cuando esto empieza a estar un poquito ordenadito, dice: ay, mira, que me apetecería algo ahora. Me apetecería el bocadillo. Ahora que ya tengo un poquito de calma, me apetecería algo más profundo. Y en ese algo más profundo empiezo a ponerme en duda a mí. Porque primero tiene que haber primero tiene que haber un yo psicológico, un yo que se siente estupendo, un yo que dice: fíjate qué listo soy, fíjate cuánto amo, fíjate qué fuerte soy. Y luego ya con el tiempo no se descubre que toda esa inteligencia que yo estoy movilizando me ha sido regalada, no es mía, no tiene nada que ver conmigo. Qué bueno. Y ese amor que yo estoy movilizando también me ha sido dado, no tiene nada que ver conmigo. Bueno, tiene que ver conmigo porque pasa a mi través, pasa a través mío. Y entonces empiezo a tener hambre. ¿Cuál es el origen de esa inteligencia? ¿Quién está meditando? Pero, pero, pero podríamos llevar la meditación a toda la vida y preguntarnos: ¿quién está hablando ahora? ¿Quién está escuchando? ¿Quién come? ¿Quién hace pipí? Y es muy lindo cuando estás haciendo pipí y te preguntas: ¿quién hace pipí aquí? Porque yo no soy. Es muy bueno. El cuerpo sí, pero yo no. Es muy bueno. Pero a eso es una pregunta que nos va a quedar abierta, porque no hay ninguna respuesta que pueda darse con palabras, pero sí hay una sensación una percepción que uno va percibiendo, ¿no? Y luego es muy lindo lo que has dicho de la fe, de lo que decía Buda. Es muy lindo. Es muy lindo porque me pone muy a tiro algo que en algún momento me gustará comentar, ¿no?
y que yo creo que alguno de los meses, en junio igual hablaremos más en profundidad de esto, si es que, si es que alcanzo a tener más profundidad, que a veces tengo la profundidad de un dedal, pero, pero me parece que a la vida, a lo que existe, a lo que tradicionalmente se le ha llamado Dios, le importa un rábano que tú creas en él. Hay un cura que es Pablo, se llama Pablo Dors, y a menudo dice que en el cielo no hay religión. Y entonces, yo estoy muy convencido de que nosotros no deberíamos tener fe. Nosotros deberíamos investigar y entonces podríamos dar fe. Podríamos dar fe de que yo existo porque la vida se ha expresado en mí. Y ella es, yo no soy. Pero fíjate que nosotros no tenemos fe. A ver, yo ando por la calle y no tengo fe de que en el próximo paso el suelo me va a aguantar. En fin, lo doy por hecho. O sea, sí quiero decir, y cuando me bebo un vaso de agua, no es que tenga fe que el agua va a ser líquida, es que lo doy por hecho. Porque he bebido mucha agua y porque he andado muchas veces. El día que pueda dar fe de la existencia de Dios, ese día, porque lo estoy experimentando, ese día habré dado el paso. Y de hecho tengo mucho la impresión que creer en Dios nos impide experimentarlo. Por lo tanto, está muy bien lo que dice Buda y estará mejor lo que digamos nosotros. Se me ocurre, ¿eh? Con respeto a con todos mis respetos al señor Buda. No sé si hay más personas que quieren comentar algo o lo que queráis, ¿eh? Este es un espacio muy libre, es decir, empezamos y hablo un ratito, luego dialogamos, investigamos. No tenemos por qué llegar a ninguna conclusión, no tenemos por qué estar en posesión de la verdad, no pasa nada. Pero espero que nos ayude un poquito, nos inspire. Hola, buenas noches. Buenas noches, Cristina. Soy Cristina. Primero de todo, también agradecer las palabras, me han resonado mucho. Yo quería compartir con eso que has dicho ahora, ¿no? De que sea un espacio de diálogo y de compartir. Una cosa que me ha pasado a mí, ahora tengo 32 años ¿Sí? y empecé a meditar hace unos 2 años porque también estaba en un momento así como de crisis y sobre todo de muchos pensamientos, ¿no? Como la mente muy agitada. Entonces, topé con la meditación en un grupo acompañada y tal, luego el grupo se acabó y seguí con mi práctica. ¿Qué pasa? Que me ha resonado un montón lo que has dicho de los errores, porque a día de hoy yo decidí parar porque me di cuenta que me estaba enredando más, o sea, en el grupo acompañado todavía estuve bien y pude seguir, pero luego me di cuenta que a veces incluso me hacía como ir en contra. ¿Me explico? Porque a veces pues tengo un poco de tendencia a sobrepensar, además en esta sociedad, ¿no? Y claro, me daba cuenta que estos minutos que yo sentaba a lo mejor incluso me hacían más mal, ¿no? Y me ha resonado, ya te digo, he estado aquí un poco tomando notas con la libreta porque me ha inspirado mucho y me ha dado como un poco de esperanza e ilusión en ver que hay otras maneras de enfocarlo, ¿no? Claro. Quería compartir esto. Pues muchísimas gracias, Cristina. Pero ¿sabes qué pasa? Que la meditación es súper útil, pero hay que hacer un trabajo psicológico previo. Y eso habitualmente no se cuenta, aunque, por ejemplo, el otro día estaba hablando con una persona que es experta en budismo y en filosofía, en budismo hinduista, en hinduismo, y decía, desde el hinduismo esto se dice como algo, se ve como algo fundamental y muy básico. Cierro aquí. Y decía, las personas que se pueden iluminar solo haciendo meditación son excepcionales. Sin embargo, las personas que han hecho un trabajo previo y luego se meditan, pues hacen, hasta cogen el coche. Me va a retractar. Muy bien, no sé si alguien más quiere comentar cosas o...
Hola, Daniel. Buenas noches, Daniel. Buenas Buenas noches. noches a todos. Somos dos. Anda. No, habla Vera, habla. ¿Sí? Bueno, Sí, adelante, sí. Vera, al ataque y luego... Bueno, mira, yo quería comentar que desde este verano estoy haciendo meditación y entonces me he puesto un periodo de media hora por la mañana y otra media hora por la noche. Ujú, Entonces, cuando yo me siento a hacer esa meditación, lo hago con un mantra y lo que pretendo es como ponerme en contacto con esa parte de mi ser que todavía no conozco. Y entonces estoy ahí diciendo mi mantra, viendo mis pensamientos, escuchando, centrada en el cuerpo. Y lo que yo quiero decir es que no me siento bien muchas veces, porque me siento que tengo que no tengo, quiero ser disciplinada, pero no es una práctica que ahora mismo yo esté viviendo como una cosa placentera. Muchas veces el sentarme, estar en silencio, diciéndome el mantra, ¿no? Tomo conciencia de todo eso que hay ahí, todo ese barullo mental. No sé si eso le pasa a más gente, porque yo estoy haciendo estas prácticas de manera solitaria y no sé cómo lo hacen otras personas. Bueno, si me podíais, alguno de vosotros o tú, Daniel, orientar en si todo eso estoy haciéndolo de manera positiva, o si hay otras cosas que me pudieran ayudar, ¿no? ujú. Porque muchas veces siento que solo es a fuerza de voluntad, de decir, bueno, es un compromiso que tengo conmigo y lo hago, y es como cuando empiezas a estudiar un nuevo idioma que necesitas ponerte y ponerte. Bueno, ya está. Mm, Gracias. muy lindo, Vera. Yo creo que le pasa a mucha gente. Y cuando nosotros, eh, mira, cuando comemos sin hambre, es un rollo. Hay voluntad, ¿eh? Porque tengo y tengo deseo de, pero el hambre en sí no está. Entonces, yo te voy a proponer, como nos conocemos, me atrevo a proponerte cosas, ¿vale? Y así muy de, yo qué sé, por si a alguien le sirve también, ¿eh? Tiene que ver, primero voy a contar la historia del rey David y luego te sugiero un pequeño cambio, un pequeño cambio. La historia del rey David es que en un cierto momento, el rey David, que es un monstruo, ¿eh? El rey David es un asesino, en fin, y en un cierto momento dice, Dios mío, he matado a mi mejor amigo. En fin, ay. Pero bueno, se redime, lo cual quiere decir que todos podemos llegar a salvarnos. Pues eso también está estupendo. Pues el rey David en un cierto momento entra en el templo y de alguna forma está el arca, y de alguna forma tiene la certeza de que Dios ha hecho un pacto con él y con el pueblo de Israel. De alguna forma dice, esto es verdad, ¿eh? Está aquí al lado. Ole, ole, Dios está aquí, Dios está aquí. ¿Se entiende? Me lo ha dicho, me lo ha dicho. Fíjate cómo lo estoy explicando ahora. He dicho, ole, ole, he picado de manos. He dicho, está aquí, está aquí, está aquí. Porque el rey David, cuando lo percibe, se pone a bailar. Y yo a veces cuando entro en sinagogas, cuando entro en iglesias, cuando entro en templos, veo que la gente no baila. La gente está más seria que como si hubieran puesto, o sea, si hubieran tragado un palo. Y tengo la impresión de que están allí por fuerza de voluntad, pero no por hambre.
Bravo, bravo. Esto es un motor, esto es la locura. ¿Cómo no voy a meditar? ¿Cómo no voy a rezar? ¿Cómo no voy a orar? Claro que sí, porque lo estoy sintiendo. Entonces, está muy bien que pongas fuerza de voluntad y yo creo que te irá bien, ¿eh? No, te irá muy bien. Te voy a proponer, sí, te voy a proponer variaciones, ¿eh? Y os la propongo a todos los que estéis en estas circunstancias. Os propongo que acortéis un poquito la meditación. En lugar de media hora digas, pues venga, a partir de ahora durante un tiempo voy a estar 20 minutos. O que en lugar de 2 voy a hacer una. Pero el rato que falta, el rato que falta, voy a bailar. Para un momentito. Voy a bailar con Dios. Voy a bailar con Dios. Voy a salir al balcón y voy a mirar y voy a decir, esta nube, qué bonita. Esta nube es la presencia. Y voy a ver Dios en la nube. Y voy a ver a un niño y voy a decir, está allí, es que lo estoy viendo. Porque no, yo tengo la impresión de que me estás entendiendo, Vera. Falta el micro, que está así apagadito, pero tengo la esperanza de que tú me estás entendiendo y que muchos de los que estáis aquí me estáis entendiendo. Me estáis entendiendo lo que ya sé que te cuesta dar el botón porque es el móvil. Y entonces, pues, yo qué sé. Pero bueno, haremos lo que podamos, Vera. Bueno, ahora te veo los pies, lo que es maravilloso. Pero da igual, pero bueno, si no puedes dar al micro, voy a... Sí, bien. Se ha oído un momento. Sí, se te escucha. Ay, mira, vale. Bueno, mira, como el domingo tuvimos el presencial, Sí. que yo pienso pues hablando sobre eso, la idea esta de sentir que está conmigo, que vive, todo Sí. eso, a mí el domingo pasado salí totalmente nutrida, ¿no? Pero sí que es verdad que suelo hacer las cosas de esa manera, de entrar en la iglesia toda seria, toda Claro. disciplinada, y esa idea festiva no la tenía, ¿no? Pues yo creo que te va a ayudar mucho. Y ahora estoy viendo aquí que en el sofá yo tengo unos cojines. Espera que lo voy a coger uno. Pues, sí. Puede parecer muy absurdo, pero meditar abrazada. Meditar abrazando a Dios. Lo digo porque cada uno debe encontrar, y de meditaciones hay muchas, hay meditaciones en movimiento, hay muchos tipos de meditaciones. Busca algo que sientas que para ti es vivo. ¿Verdad que lo has captado? Sí. Mira, hicimos un ejercicio el otro día que nos acompañaba un ángel, ¿no? Sí. Ese ángel nos tocaba en el cuerpo, o encima o así. Y si estoy sentada y tengo esa percepción de abrazo, ¿no? Es como un abrazo que es interno, pero es externo también. Total. Ahí es cuando podría, ese cojín que tú dices, es como que alguien me está abrazando, ¿no? Me está acompañando. Podría eso, a lo mejor es que yo me tomo todo tan en serio, tan ahí, que... Claro, porque tú te lo tomas muy en serio, pero que también la meditación se ha planteado como algo de cara de palo. Sí. Cuando en realidad la gente que está meditando y está en contacto con la esencia que somos, sonríe. Pero, bueno, dale vueltas a esto, a ver si te sirve. Qué bien. Sí. Gracias, ¿eh? A ti, Vera. Bueno, cierro. Hola. Y yo sé que había otra persona que había hablado a la vez de Vera, pues Sí, adelante. ¿Quieres? soy yo, Daniel. Mal. Ah, Aurelia. Sí. Daniel, yo quería comentarte lo que hago yo. A ver, yo soy muy consciente de que no tengo limpio ni mi consciente ni mi inconsciente, en eso estoy,
Pero sí que a veces hago meditación. Yo digo que hago meditación, pero igual no es meditación. Yo digo que hago meditación y yo me pongo en la postura de hacer meditación. Yo lo que busco es silencio, ¿De acuerdo? porque me calma mucho, porque, bueno, a veces, ¿sabes? La cabeza siempre va dando vueltas y tal. Entonces, yo lo que busco es silencio y me lo digo como si estuviera en clase, ¿sabes? Que a veces el profesor te decía, silencio, ¿no? Pues yo me lo voy diciendo cuando veo que no tengo silencio. Y esta práctica a mí me va bien. Me va Claro. bien porque estoy en el silencio. Es que no busco nada más. Busco estar en ese silencio. Y ese ratito, ¿eh? Y a veces estoy 10 minutos, a veces estoy 20 y no lo hago mucho y lo hago a etapas. O sea que no es como una práctica muy así y tal, ¿no? Pero últimamente sí que lo estoy haciendo un poquito esto. Bueno, Qué bonito. no sé, comparto esto que yo digo, bueno, ¿sabes por qué lo comento? Porque tú dices, no es bueno hacer meditación cuando aún no tienes el consciente y el inconsciente limpio. Claro, Un yo, poquito limpio, un poquito ordenado. o un Aurelia, poquito ordenado, sí. el Sí, error vale, perfecto. un poquito ordenado. Yo hago, igual no es meditación esto, pero yo siento que me funciona bien esto que hago yo. Sí. Me funciona para estar tranquilita, para estar en silencio, me funciona para esto, ¿eh? Sí, me parece muy lindo lo que estás diciendo. Y luego también, a ver, no lo tendrás limpio como una patena, pero trabajo has hecho, Aurelia. No. Claro, trabajo has hecho. Y por lo tanto, y tienes razón, el silencio no es meditación, pero es un camino directo a la esencia, de tanta categoría como la meditación. De hecho, hay toda una línea de trabajo interior, de monjes, etcétera, que se basan en el silencio. Y, y yo te voy a sugerir también, si te apetece, un poco que observes lo que tú haces cuando haces silencio, ¿no? Por un lado dices silencio, Sí, sí, eso sí. también está muy bien, pero observa si luego después de eso estás simplemente como abierta, como dejando que, sé cómo decirlo, que el mundo entre en ti, ¿no? Si eso fuese así, igual merece la pena que tontamente en un cierto momento te propongas hacer silencio cuando andas por la calle, pero ahora porque me apetece hasta el, me explico, los siguientes 20 pasos, pam, 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 o hasta que, hasta la siguiente, hasta el semáforo. Que ahora hagas silencio mientras cortas la cebolla, dejando que la cebolla entre en ti. Que ahora hagas silencio mientras estás escuchando, dejando que las palabras entren en ti. Y entonces irás descubriendo que hay una forma de poner la atención, que es poner la atención en el fondo de mí. Y ahí yo soy mucho más yo. No sé si te sirve o no, pero lo que tú haces de entrada, súper útil para calmarse, para centrarse, pero yo creo que ese centrarse, ese calmarse, yo creo que tú estás, si no tocando, que es posible que sí, muy cerca de algo bastante más profundo. Por eso te he comentado esto y me he quedado tan ancho. Sí, vale. Sí, sí, Claro, bueno, lo voy a experimentar. claro, pruébalo. Porque yo estoy muy cómoda en esta situación del silencio. Ya Pues no, ya me va bien, ¿sabes? continúa con ella, es estupenda. Pero bueno, como ya tengo la sugerencia y está ahí, seguro que Sí, algún día lo hago y me surge de hacerlo, ¿no? exacto. Un día que vas andando dices, mira, voy a andar desde el silencio, solo hasta el semáforo. Mm. Qué bonito. Vale. Gracias, Daniel. Gracias a tu Aurelia. Y no sé si alguien más quiere comentar algo, ¿eh? No estamos obligados y solo un espacio así. Hola, Daniel. Buenos días. ¿David eres? David Benedico, sí, nos conocemos Hoy, de hace tiempo. pasa que como salís tan pequeños y no llevo las gafas, A aunque ver, ahora
Qué bueno. Nada, a ver, yo comentar que yo lo he intentado unas cuantas veces, el tema este de la meditación, y ha sido guiada y sin guiar, y habiendo escuchado lo dicho, pues como que ya se me han quitado las ganas del todo. Porque todo y que llevo yo tiempo trabajándome, pues considero que queda mucho por pasar la fregona, y vamos, que no hay manera. Es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, claro, todo y que vuelvo a repetir lo mismo, que a veces lo pienso otra vez y lo volvería a probar, pero es que no sé si realmente vale la pena, en mi caso. Sí. No, Es un comentario, ¿eh? No es ninguna pregunta. lo sé, David, lo sé, David. Tampoco hay que esperar que la fregona haya pasado por todas las habitaciones, ¿eh? Sí, ya. Con que haya un trocito limpio, pues ya ese trocito ya nos permite un cierto paso. Y por otro lado, no es obligatorio meditar. Para mí es muy importante que entendamos que la meditación tiene que apetecerme. Es lo que decía del hambre, es lo que decía del rey David bailando como un loco. Me tiene que apetecer. Mientras eso no me apetece, yo hago otra cosa. Y a mí me gustaría decir algo que creo que también es importante. Es inevitable que nosotros lleguemos a algún momento a vivir en una profunda y absoluta conciencia y un profundo y absoluto amor. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos constituye. Y yo no solo puedo llegar a lo que soy. Por lo tanto, que tengo el piso a medio fregar. Bueno, ya llegaré. Ya, también. Claro. Qué Bueno, bonito. pues ahí ya está. Simplemente he tenido, déjame decir algo y ahí está dicho. Pues muchísimas gracias, David, y me ha encantado verte de nuevo. Qué bonito. Igualmente, gracias a ti. Chao. De- No sé si alguien más quiere. No estamos obligados. Este es un espacio así muy libre y casi llevamos una hora, tontamente, ¿eh? Casi, casi. Qué bien. Pues voy a hacer como en el cole. En el cole contaba hasta 5 y si nadie dice nada, pues nos despedimos, si os parece bien, ¿eh? Cuanto muy despacito, hasta 5, 2, 3, 4 y 5. Pues nada, que tengamos una noche muy bonita, ¿os parece? Y muchísimas gracias por todo.